Muy bien. Em, bueno, para empezar, quisiera que tengan claro el objetivo de esta reunión, ¿sí? Seguro muchos de ustedes, muchas de las personas que nos están viendo, tienen cercanía a lo que es el tratamiento o el diagnóstico del autismo. ¿Bien? Entonces, en este sentido, sabrán que cuando hay evaluaciones psicológicas en el autismo, surgen varias preguntas como ¿quién es el encargado en verdad de dar el diagnóstico? ¿Dónde debería de centrar mis esfuerzos cuando quiero evaluar a mi hijo? ¿Qué debe tener este informe psicológico? ¿No? Entonces, esta investigación, perdón, esta exposición busca dar luces de lo que sería un procedimiento correcto, ¿no? Un procedimiento transparente y completo para la evaluación y diagnóstico del TEA. ¿Sí? En este caso, cabe recordar algo que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas, ¿sí? El diagnóstico del trastorno del espectro autista es un diagnóstico multidisciplinario. Es decir, se necesita del trabajo de una persona que tenga conocimientos en interacción sensorial, en desarrollo del lenguaje, conocimiento médico, y evidentemente alguien que conozca sobre el análisis del comportamiento, porque con la conjunción de todos estos indicadores se pueden encontrar patrones y con estos patrones se puede dar un diagnóstico consistente, ¿sí? Robusto en evidencia. Uy, se nos fue un poquito la... Ahí, ya volvió. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean acá? Lo que ustedes ven en pantalla es una propuesta de cómo debería organizarse la información si en este caso quien va a hacer la evaluación es un psicólogo y tal vez no contamos con ese equipo multidisciplinario que estamos mencionando ahora, ¿sí? Porque muchas veces el acceso a un equipo multidisciplinario es algo muy difícil de lograr, sobre todo para grandes grupos, ¿sí? Entonces, en ese caso, es importante que nosotros podamos tener alternativas, ¿sí? En este caso, lo que podemos hacer desde el área de psicología es trabajar desde la precisión, ¿sí? Recuerden que los psicólogos tenemos una herramienta muy poderosa que es la operacionalización. ¿Qué es la operacionalización? La capacidad de poder traducir conceptos complejos en conductas observables. Entonces, bajo esa lógica, creo que podemos aportar mucho al diagnóstico de precisión de TEA. Lo que están viendo en pantalla es una línea de tiempo, ¿sí? Es un intento de organizar los pasos que usualmente yo sigo en mi práctica profesional para dar un diagnóstico lo más certero posible en el TEA. En este caso, yo lo parto en 5 momentos. Un momento de toma de datos iniciales, un momento en el cual yo veo los antecedentes, donde hacemos observación directa de conducta y aplicación de test psicométricos, un momento en el que empezamos a formular el diagnóstico como tal, que tal vez es el más interesante, y un momento en el cual vamos a transmitir los resultados y dar la estrategia de intervención a la persona. Quiero resaltar que todo este proceso lo vamos a revisar en la charla de hoy, pero algo central y que vas a ver a lo largo de todo el proceso de evaluación es que hay que involucrar directamente al entorno del paciente. Entonces, en este caso hablamos de que el familiar que pasa más tiempo con el niño, el grupo familiar con el que vive, los docentes, los terapeutas, tienen que ser parte de este proceso. Tal vez aquí empezamos con eso, hay que quitar un poquito esta tendencia que tenemos nosotros, los psicólogos, de intentar parecernos a la práctica médica, ¿sí? El modelo biomédico no es suficiente para contener la práctica psicológica. Si nuestra práctica busca conocer la conducta en contexto, y en ese sentido tenemos mucho que aportar. Entonces, cuando un papá, una mamá, un familiar de un niño que potencialmente tenga autismo, viene al psicólogo, a la psicóloga para decir, quiero que evalúe a mi hijo y quiero saber si tiene autismo o no, no hay que tener la predisposición a decir, yo soy quien sabe y yo voy a decir si tiene o no tiene, pero no voy a justificar por qué. Esa idea hay que cambiar, porque lo central para los psicólogos no debería ser el diagnóstico, sino el perfil y a partir del perfil, el pronóstico. Bien, ahorita lo vamos a ver. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que van a ver aquí es un pequeño concepto, ¿ya? Recordemos esto. El trastorno del espectro autista implica un conjunto de condiciones heterogéneas.
Solo en esas primeras palabras notamos que no está tan definido como quisiéramos. Estas condiciones heterogéneas aluden al desarrollo neurológico. Es decir, si el desarrollo neurológico de las personas que entendemos como normotípicas, entre comillas, tiene cierta línea de predicción, en el caso de las personas con TEA tiene algunas alteraciones, algunos cambios, habilidades que se adelantan, habilidades que se retrasan y habilidades que pueden aparecer o no. Estas características, ¿sí? Se traducen en conductas. Eso se le llama fenotipo conductual. Y estas conductas tienen morfologías muy variadas. Por eso hablamos de un espectro variable de afectación, ¿sí? Significativa y persistente en las áreas de comunicación e interacción social, así como en comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Quiero que razonemos algo aquí, solo de ese párrafo. Si me dicen que es un conjunto de condiciones heterogéneas del desarrollo neurológico, tenemos que asumir que hay una base biológica que sustenta el cuadro. Hay un desarrollo neurológico atípico, diferente a lo que esperamos en el promedio de casos, y ese desarrollo atípico del sistema nervioso deriva en conductas que son a veces poco frecuentes, más exacerbadas o más mitigadas. El gran asunto es que este cuadro, el trastorno del espectro autista, y eso siempre lo digo a los papás que vienen a consultar conmigo, no tiene biomarcadores definidos aún. Es decir, aún no tenemos tomografías, pruebas de sangre, prueba de orina, prueba de esputo, electroencefalogramas, ninguna prueba biomédica que nos pueda decir si la persona tiene o no tiene trastorno del espectro autista. Porque justamente es un espectro variable. Su manifestación es sumamente variable. Entonces, al no tener indicadores biomédicos claros, me atrevo a decir algo que tal vez puede sonar un poquito desafiante, pero tiene lógica. Una persona que observe a un niño por 10, 15 minutos no puede hacer un diagnóstico preciso del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque no va a haber todo ese conjunto de conductas heterogéneas en ese momento. Y si dice, ok, a mí me parece que sí tiene autismo, imaginemos que le acierta, ¿ya? ¿Qué tanto podemos hacer con esa información si no tenemos una caracterización? Entonces, el punto central de la evaluación no solo es poner una etiqueta, no solo es decir, para mí tiene o no tiene trastornos del espectro autista, sino es caracterizar, hacer un perfil claro y lo más detallado Me había posible olvidado que para... tenía 11 años de curso. Uy, hay una personita que está con el microfonito prendido. Bueno, entonces, tenemos que hacer una caracterización lo más específica posible que guíe a los terapeutas. Y ese perfil, al ser monitoreado en el tiempo, vamos a ver que tiene una evolución diferente al promedio. Esa evolución diferente, esa tendencia a que el desarrollo vaya de una manera sumamente particular, es lo que define el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Por eso en el segundo párrafo decimos, el diagnóstico es clínico. Esto significa que ante la ausencia de signo patognomónico significa indicadores claros e inequívocos de un cuadro o trastorno, o biomarcadores claros, ya dijimos, se debe de hacer una recopilación de conductas del niño, conductas actuales, e historial de desarrollo, es decir, indicadores previos también, a fin de encontrar un patrón claro que permita verificar dicha afectación significativa y persistente. Esa es la clave. Cuando hablamos de diagnóstico de autismo, no estamos fijándonos solo si en el niño hace contacto visual o no, si es que aletea o no, si es que conversa o no. Es cierto, esos indicadores son muy característicos del autismo y están muy presentes en personas con TEA, pero no están solo en personas con TEA. Entonces, esos indicadores no me permiten diferenciar si tiene TEA u otro cuadro. Y ese es el gran asunto. Si yo solo digo, pues, porque no hace contacto visual, no tiene TEA, estoy obviando un montón de indicadores que el terapeuta necesita conocer, no solo para la terapia inmediata, sino para proyectar para dónde va a ir su desarrollo, sobre todo en comunicación, interacción social y comportamientos repetitivos de interés restringido. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como ya estamos viendo que el cuadro es sumamente heterogéneo y por ahora solo tenemos acceso para el diagnóstico
A las conductas tenemos que centrarnos en eso, conductas presentes y conductas pasadas, conductas que en este momento él viene desarrollando, pero también darle un espacio para estudiar cómo fue evolucionando ese cuadro. Les cuento un ejemplo rapidísimo. Ahí en pantalla tienen los 5 indicadores que nos brinda el DSM-5-TR en el 2023 para poder saber si una persona tiene trastornos del espectro autista o no, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Me pasa que a veces llegan niños a consulta, niños de 5 o 6 años, que estuvieron en terapia desde los 2 años, 3 4 años de terapia, entrenamiento para que puedan conversar, para que puedan mirar a los ojos, para que puedan eh, sostener un juego simbólico, sostener logran muy El asunto está en que si vemos al niño solo en un momento corto, nos vamos a perder de todo ese historial, no lo vamos a conocer. Entonces tenemos que hacer un estudio de cómo fue evolucionando el indicador. ¿Por qué? Porque a veces hay papitos que como ven la evolución positiva del niño, dicen, a los 2 años mi hijo no hablaba y no tenía contacto visual. Por eso le dijeron que se supone que tiene TEA. Ahora de los 3 años de terapia contacto visual y conversa. Entonces, ¿ya no tiene TEA? No, porque lo que define el TEA es todo ese historial de entrenamiento adicional, de estimulación, de terapias, del programa, de adecuaciones curriculares que se hicieron en esos 3 años para que pueda llegar a este punto en que logró esa habilidad. Entonces, en este niño que ya fue diagnosticado con TEA, lo que sustentaría su diagnóstico no son los indicadores actuales, sino todo lo que le costó llegar a ese punto. ¿Me dejo entender? Entonces, viendo eso, viendo que la evaluación de precisión no se centra solo en la conducta actual, nos damos cuenta que esta misma tiene que tomar varias sesiones y es más una recopilación del historial de la tendencia y la proyección del desarrollo del niño que solo ver un indicador inmediato y decir si tiene o no tiene T. Bien, ese es el modo más responsable. Bueno, de los indicadores que ustedes ven aquí, ya los dos primeros son los más conocidos, ¿no? Cuando intentamos diagnosticar autismo, decimos, buscamos déficits persistentes en comunicación e interacción social, es el primero más conocido, y el segundo, comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Pero olvidamos que hay 3 indicadores más, que los síntomas estén presentes desde la primera infancia, que haya una afectación significativa en la vida diaria, o sea, que haya una afectación de la conducta adaptativa, de la autonomía del niño, y que sea excluida otra condición que pueda explicar mejor los síntomas, por ejemplo, la discapacidad intelectual. Bien, siguiente, por favor. En este caso, nos damos cuenta que el diagnóstico es más complejo de lo que parece. Además, hay una guía que se hizo en Europa que se llama la guía SCAP, que es un conjunto de lineamientos actualizados y sumamente pertinentes De sobre este cómo grupo. debe ser el La de proceso la de Cámara Estatal de este evaluación y grupo recomienda diagnóstico la evacuación inmediata de todos en los lo que miembros es para no el sufrir trastorno del consecuencias. espectro autista, ¿sí? En este caso, Durante quiero estas resaltar últimas una semanas, la pequeña grata parte. ha dado el veredicto. Bien, la, la evaluación justamente no debe centrarse únicamente en el diagnóstico, ¿sí? Aquí estamos en el diagnóstico nosológico, o sea, decir si tienes TEA o no tienes TEA, sino que debe tener en cuenta los, los riesgos, ¿sí? Los riesgos a los que se enfrenta una persona, así como su funcionamiento físico, psicológico y social. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que no solo tenemos que decir si tiene o no tiene TEA, tenemos que hacer un estudio de sus capacidades, de sus debilidades y de los factores alrededor del niño o la niña que pueden complicar o pueden facilitar su proceso terapéutico. Entonces, miren, de lo que inicialmente se conoce como que, voy a diagnosticar TEA, entonces voy a decir si eso no es, ¿no? Pasamos para un escenario mucho más complicado, en donde lo último, la cereza del pastel, por decirlo así, es saber si está o no dentro del cuadro, porque previo a eso tenemos que caracterizarlo, tenemos que ver factores de riesgo, tenemos que ver comorbilidades, tenemos que ver si el entorno va a facilitar un proceso terapéutico de un tipo u otro. Hay muchas cosas que analizar y todas esas cosas se traducen ¿en qué? En conductas. ¿Y quién es el profesional que está más capacitado? Pues se supone en conductas
el psicólogo. Entonces, es aquí donde tenemos un papel protagónico. Bien, siguiente, por favor. Ahora, para que nosotros podamos tener en cuenta en la siguiente diapositiva, eh, el... Siguiente, por favor. Este proceso es complejo, ¿ya? Es imposible que una sola persona haga todo el proceso. Por eso siempre dicen que la evaluación psicológica es multidisciplinar. El asunto aquí es que para la realidad latinoamericana es muy difícil que el grueso, el común de familias, puedan acceder a un equipo diagnóstico que coordine entre sí en tiempo real y tenga un informe consensuado. Es muy difícil llegar a eso. En el Estado no sucede. Y particularmente, pues cuesta una buena inversión. Entonces, hasta que esa situación pueda optimizarse y pueda cubrir de manera óptima todo lo que queremos hacer, podemos ir optando por ese tipo de evaluaciones que son una ayuda momentánea, pero muy funcional. ¿Qué conclusiones sacamos de la primera parte? La evaluación del autismo no solo implica recopilar indicadores diagnósticos, sino el perfil de la persona, porque con base en ese perfil se va a saber qué tenemos que hacer con el niño. El informe sirve como guía para las intervenciones, claro, por el perfil, y las adaptaciones que sean necesarias. Tanto el terapeuta como el docente y el equipo del colegio se benefician de un informe como el que estamos mencionando. Además, también hablar de los riesgos potenciales. Les doy un ejemplo de riesgo potencial. Un niño que está a cargo de un adulto mayor y no tiene otras personas de apoyo tendrá más dificultades en la generalización de aprendizajes. Una persona que a los 2 años perdió el habla, tuvo un retroceso en las funciones cognitivas, tiene un mayor riesgo de tener compromiso cognitivo permanente cuando avance su edad. Entonces, identificar estos indicadores de manera temprana nos permite dar una respuesta temprana a esos posibles problemas. ¿Bien? Ahora, ¿qué más sabemos de aquí? Al hacer una caracterización clínica y no tener biomarcadores, se debe de ser muy cuidadoso al decir que alguien tiene o no tiene el diagnóstico, porque nosotros solo vemos los efectos conductuales. Y aquí hay que hacer una aclaración, ¿ya? Cuando hablamos de TEA, nosotros sabemos que si todos los indicadores se ajustan al manual del DSM-5, decimos, bueno, sí, tiene TEA, pero hay que recordar que los indicadores más característicos del TEA, como lo son el aleteo, la ausencia de contacto visual, las pocas habilidades comunicativas, dificultades para mantener la teoría de la mente, dificultades para sostener el juego, dificultades sensoriales en general, pueden ser compartidas por trastornos genéticos también. Tenemos el X frágil y otros más. Por ejemplo, el X frágil era parte de lo que llamamos espectro autista en el manual anterior, en el DSM-4, y es en el DSM-5 donde se separan. El síndrome de Rett también. Entonces, si bien la caracterización es muy importante, hay que trabajar de la mano con otros profesionales, como por ejemplo el personal médico pertinente que pueda hacer este tipo de agregados de información. ¿Bien? Entonces debemos ser conscientes que el informe que nosotros hacemos, cuando está bien sustentado, sirve muchísimo para tomar decisiones médicas. Y además, en consecuencia de eso, tenemos que ser conscientes como psicólogos del alcance explicativo que tienen nuestras conclusiones. Es decir, si hacemos un estudio sumamente detallado de todos los indicadores que encontramos para el diagnóstico de TEA, estos indicadores le van a servir mucho al médico, porque si él no encuentra una base biológica para explicar estos, por default, el TEA es el diagnóstico que se administra. Bien, siguiente, por favor. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a encontrar una propuesta de informe psicológico. Bueno, evidentemente no vamos a revisar todo a detalle porque el tiempo siempre es un tirano, pero quiero dejarles esta idea, sí quiero que mantengan esta idea durante toda la charla que van a escuchar conmigo. El diagnóstico de TEA no empieza cuando conoces al niño. Empieza cuando tienes la primera unidad de información con él, ¿sí? Entonces, en esa línea de tiempo que estaba en la primera diapositiva, yo mencionaba que antes de empezar la evaluación como tal, tú debes ir recopilando información, ¿sí? No solo para que el niño, perdón, para que vayas teniendo una idea de si tiene o no tiene TEA, sino para que sepas cuál es el tipo de evaluación que le funciona más.
Si tenemos un niño que no tiene uso del lenguaje oral, difícilmente vas a esperar a aplicar una prueba en escala Wechsler, por ejemplo. Si tiene dificultades motoras, tienes que tener mucho cuidado en cuáles son las pruebas de ejecución que vas a elegir, porque la dificultad motora es una variable que puede, digamos que, dificultar la toma de datos y la medición con precisión. ¿Bien? Entonces, en la siguiente diapositiva vemos la primera parte, la toma de datos personales. Algo que yo hago en mi práctica, ¿sí? Y lo podrán ver las personas que ya han pasado por evaluación conmigo. En la siguiente diapositiva vas a ver que mencionan que ya hay un motivo de consulta, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Van a ver que hay un conjunto de datos personales. Considerar, aparte de los dos clásicos, nombre, edad, colegio, grado de escolarización, que también, bueno, si es que es una institución, quien hizo la apertura para tener indicadores previos, el tipo de escolarización, porque estos datos brindan un contexto inicial, no solo de cómo es el niño, sino de cuál es su entorno. Por ejemplo, un niño que ya tiene un diagnóstico previo o sospecha de TEA, pero ha estado 2 años en un colegio, puede tener muchas más habilidades relacionadas al manejo en el aula, permanecer sentado, seguir instrucciones, ejecutar algunas tareas, a diferencia de un niño que no estaba escolarizado, por ejemplo. Además, es importante que en tus datos personales se refiere información de la metodología de tu evaluación, las técnicas que vas a utilizar o procedimientos utilizados. Además, si consultas manuales, poner la bibliografía pertinente. Pasamos a la siguiente diapositiva y van a ver un ejemplo, ¿sí? Ahí van a ver los apellidos básicos, los nombres básicos, ¿no? Apellidos, sexo, edad y demás, técnicas utilizadas e instrumentos utilizados. Y pasamos a la siguiente diapositiva, van a ver que hay un conjunto de bibliografía consultada. En este caso, la bibliografía de la APA, la guía SCAP, la de la OMS y el manual complementario de descripciones clínicas y requisitos diagnósticos para los trastornos mentales, conductuales y del neurodesarrollo. Es un manual que salió este año, que es un especificador que amplía los criterios, perdón, especifica mayormente los criterios que propuso la OMS en el CIE 11. Bien, siguiente diapositiva. Ahora, el motivo de consulta también surge de la primera toma de datos. Hay una ficha de toma de datos que yo elaboro justamente con ese fin, donde hay que tener mucho cuidado. Muchas veces uno pregunta, ¿no? Señor, señora, ¿usted qué desea con la evaluación? Y sería un error que nosotros esperemos que el papá nos guíe totalmente la evaluación. Es decir, hay papás que a veces te pueden decir, no, yo solo quiero saber que por qué mi hijo no habla mucho o por qué le cuesta conversar, cuando en verdad de base hay muchos otros indicadores de tipo sensorial, dificultades en la comunicación, el seguimiento de instrucciones, habilidades básicas y un largo etcétera. Entonces, si bien la primera pregunta es, ¿por qué usted lo trae, qué desea con la evaluación? Hay que complementar con otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué recién ahora empieza esta evaluación? ¿Por qué no antes? Porque tal vez una explosión reciente de los síntomas se han agravado, o tal vez antes no estaban presentes y ahora sí. Hay niños que hasta los 2 años desarrollan muy bien su lenguaje, su habilidad de interacción, y llega un momento en que empiezan a dejar de hacerlo o retroceder. Entonces, eso es un indicador importantísimo, ¿sí? Y otros indicadores adicionales. Yo sugiero que cuando ya tienen una presunción de TEA, ¿no? Por los primeros reportes y demás, sugiero que la estructura de su motivo de consulta cubra las áreas básicas del TEA. Reportes sobre problemas de comunicación percibidos, problemas de socialización percibidos, problemas de comportamientos repetitivos percibidos y aspectos de conductas por exceso. Y esto es un dato que yo quiero compartirles a las personas que están en temas de evaluación. Cuando ustedes hagan la toma de motivo de consulta, ¿sí? Tengan muy en cuenta que el motivo de consulta no necesariamente refleja lo que el niño tiene que, perdón, en lo que tienes que explorar al niño, refleja la expectativa de los padres. Y es muy importante que todo el proceso de evaluación vaya respondiendo a esa expectativa. ¿Sí? Por ejemplo, si el papá o la mamá te dice, yo quiero saber por qué mi hijo hace berrinches, y tú ves que hay un TEA evidente, claro, vas a evaluar el TEA, pero vale hacer una evaluación funcional de esa conducta, porque los papás van a estar más preocupados por los resultados de conducta que por los resultados diagnósticos. Además, recordemos que decir que alguien tiene TEA no es una variable explicativa de por qué se tira al piso, por qué se golpea o por qué puede frustrarse mucho. Es una variable disposicional,
pero lo que explica una conducta en específico son las variables concomitantes, estímulos antecedentes, estímulos consecuentes, variables disposicionales y relación funcional. Bien, siguiente, por favor. En este caso, bueno, aquí damos un ejemplo de motivo de consulta, pasamos al siguiente, por favor. Y ahí quiero que se den cuenta de algo. La primera etapa de la evaluación que yo propongo es la toma de datos mediante una ficha que yo he creado, ¿no? Una ficha que ustedes también pueden llegar a crear. En la ficha se toman diversos datos y entre ellos los antecedentes. Creo que una pregunta de las que vamos a responder al final hablan sobre cuáles son los antecedentes más robustos que pueden predecir el TEA, ¿sí? Recordemos algo, el medio más fiable para poder conocer esos antecedentes en la actualidad son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Si tú pones en los buscadores científicos Risk Factors of ASD, of Autism Spectrum Disorder, tú vas a encontrar que año a año se van renovando los factores de riesgo, porque los grupos poblacionales a los cuales aluden cada vez son más específicos. Entonces, vas a encontrar dos revisiones sistemáticas, dos metaanálisis, que a veces tienen conclusiones diferentes, que por una parte te dicen em, el bajo peso al nacer, el nacimiento prematuro, la edad posterior a los 35 años en los papás, el nacimiento podálico, el Apgar menor a 6, y hay varios indicadores que te van a decir, estos indicadores tienen mucho que ver con el autismo. Entonces tú tienes que estar atento a esos indicadores. Por eso son los antecedentes que tienes que cubrir. Te dejo una pequeña lista ahí. Antecedentes prenatales, la edad de los padres. Si para la mamá es mayor de 35 o para el papá mayor de 40, es un factor de riesgo. Procesos de fertilización asistida. Muchos niños que han sido procreados con ayuda de fecundación in vitro y demás, también tienen una mayor probabilidad de desarrollar el cuadro de TEA. Factores perinatales, meses de nacimiento. Niños prematuros, menor a 37 semanas, o postmaturos mayor a 42 semanas tienen mayor riesgo de TEA. Complicaciones en los valores perinatales, bajo peso, baja talla al nacer o bajo GAR. Como un dato curioso, el sobrepeso al nacimiento es un factor que correlaciona poco con el autismo, pero mucho con el TDAH, por ejemplo. Entonces, si bien por decir, uy, fue prematuro, uy, los papás tuvieron más de 40 años, ya, es TEA, no puedo hacer eso, sí me da una idea de que hay una mayor probabilidad de que suceda y ya puedo proceder con más calma, con más tranquilidad y más confianza a continuar con este proceso. El tercer punto, desarrollo motriz. Cuando hablamos de desarrollo motriz y este tarda en lograrse, por ejemplo, el gateo se da entre los 7 y 9 meses. Si hay un niño que no gateó o gateó por encima del año, es un indicador de riesgo. Niños que no llegan a saltar a los 2 años, niños que no llegan a caminar hasta los 2 años, también es un factor de riesgo porque hablamos de un retraso en el desarrollo. Además, como dato curioso, es un bombardeo de datos, ¿sí? Como dato curioso, eh, si tú revisas las escalas de desarrollo, las escalas de conducta adaptativa, te vas a dar cuenta que motricidad es una de las áreas más sensibles. Si un niño sale bajo en desarrollo motriz, es un predictor muy poderoso de posibles afectaciones en el desarrollo. Entonces, a la motricidad hay que darle bastante énfasis. Indicadores de sensorialidad, ¿no? Tanto de hiperreactividad como de hiporreactividad sensorial. Habilidades de la vida diaria que tardan en completarse también, el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Hay hitos comunicativos que de no lograrse antes del año son un predictor posible del autismo. Por ejemplo, el no tener el señalamiento, el no imitar gestos básicos como el hola y adiós, el no tener un contacto visual sostenido, el no triangular la atención conjunta. Si esto no aparece alrededor del año o tarda en aparecer más allá del año y medio, también es un factor de riesgo. El historial clínico, terapias, evaluaciones previas, medicamentos que haya sido administrado, antecedentes médicos. ¿Por qué? Porque hay niños que a veces de pequeños, antes del año, han tenido caídas o golpes que pueden llegar a fomentar esos déficits también y hay que tomarlos en cuenta. O por ejemplo, si un niño ha llevado terapia desde pequeño, pero los papás dicen que no tiene nada, es una contradicción evidente, porque si no, no tendría que haber llevado terapia. Llevar terapia implica que hay habilidades que deberían aflorar
espontáneamente en la persona, pero no lo están haciendo. Entonces requerimos un apoyo adicional en el entorno, un apoyo dirigido de estimulación para que esas habilidades terminen de madurar. Ya nos habla de una posible tendencia a que alguna de las áreas del desarrollo esté en déficit, ¿sí? Y el contexto escolar y el contexto familiar. ¿Por qué el contexto familiar? Porque pueden haber familiares con un diagnóstico similar. A veces pasan de los dos lados. Pasa que los papás refieren que tienen sobrinos, que tienen primos, que tienen diversos familiares diagnosticados con TEA, con TDAH o con otro cuadro. Y eso aumenta la probabilidad porque hay un alto factor de heredabilidad en condiciones como la del TEA. Y además, conocer el contexto familiar también ayuda, porque si la persona, el cuidador o la cuidadora principal del niño no tiene mayor apoyo, tarde o temprano esta persona se va a quemar, tal como el burnout, ¿no? Entonces, si vemos una persona que va a estar saturada emocionalmente y no va a poder estar atenta a los hitos del desarrollo del niño, a estimularlo, este niño no va a avanzar como se esperaría para recuperar habilidades. Entonces, mire, sin avanzar en el informe, solo en antecedentes hay muchísima información que recopilar. Y eso lo hacemos mediante una entrevista o la elaboración previa de una ficha para marcar. Siguiente, por favor. Vamos a correr un poquito para que el tiempo no nos gane, ¿sí? Este es un ejemplo, solo para leerlo. Este niño, anterior, por favor, solo para leerlo, miren lo que hemos encontrado. Este niño, eh, no, anterior, por favor, la diapositiva anterior. No, están yendo para adelante, quiero la anterior, por si fuera posible. O, si no es posible, ya, listo. A la anterior esa, por favor. La 19, página 19. Ahí está. Dice, Franco es el primer hijo de la madre producto del primer embarazo. Durante el periodo de embarazo, la edad de la madre fue 37 años, tenemos un indicador de riesgo, y del padre 39 años. El indicador es en 40, pero ya está cerca. Comentaron que tuvo controles médicos desde los primeros meses de gestación. Sin embargo, la mamá mencionó haber pasado por mucho estrés laboral y presentar dolor corporal por fibromialgia y agotamiento. Ya es un indicador leve, pero de sospecha. El niño nace a las 40 semanas, nace término por parto cesárea, ya que se presentó con el cordón umbilical alrededor del cuello, lo cual muchas veces lleva a hipoxia, y la hipoxia es un factor que correlaciona mucho con el TEA. Debido al tiempo de nacimiento, este fue a término, comentaron que el niño no requirió de incubadora o cuidados adicionales posteriores al nacimiento. Sin embargo, también presentó un poco de ictericia al nacer, que es exceso de bilirrubina en la sangre, y bajó de peso en la primera semana. El tema del peso, y esto me lo dijo un colega que es pediatra, es crucial. El peso no solo interesa al nacer, ¿sí? Hay niños que pueden nacer con bajo peso. Recordemos que la marca de bajo peso oficial es 2 kilos 500 gramos. Pero si tú naces con ese peso, pero en los días vas recuperando, es un muy buen indicador. El gran asunto es cuando el niño no gana peso o incluso lo pierde en días posteriores al nacimiento, que también es un factor de riesgo en general para afectaciones del desarrollo, ¿sí? Entonces, solo dense cuenta que con ese párrafo ya tenemos bastantes indicadores que nos pueden ayudar a la sustentación final del diagnóstico, ¿sí? Porque recordemos que el diagnóstico se plantea no solo por la conducta actual, sino por el historial previo de desarrollo del niño. Siguiente, por favor. Siguiente, pasemos 2, 3 diapositivas hasta llegar al punto 4. Bien, observación de conductas. Esto vamos a pasarlo rápido. ¿Qué tienes que observar en las conductas del niño? Aspecto físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la armonía del rostro tiene mucho que ver con algunas condiciones genéticas que tú no vas a diagnosticar, pero sí el médico que al que puedas referir. Ojos muy separados, puente nasal muy pronunciado, pabellón auricular que esté deformado, dientes muy apiñados, son indicadores que son importantes de reportar porque pueden llamar la atención del médico y puede conllevar a que haya un descarte genético por alguna condición. El primer contacto, vas a ver cómo es la iniciativa social del niño, si copia el saludo, si lo inicia, si sabe qué hacer ante una situación de ese tipo, el seguir instrucciones de primer contacto, la motricidad fina y gruesa, porque es un indicador muy sensible en el desarrollo, la comunicación y el uso del lenguaje, sobre todo pragmático, la disposición a seguir consignas y los reforzadores que le pueden interesar u otros aspectos conductuales relacionados al ambiente. Siguiente, por favor. Pasemos una más hasta el punto 5. Resultados. Se sugiere evaluar lo que el niño necesite, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Cuando evaluamos a los niños con TEA, dijimos al inicio que
para poder dar el diagnóstico, lo que tú necesitas es conducta adaptativa y los indicadores diagnósticos pues, propios del TEA. Pero eso no va a ser suficiente para su futura intervención. Me adelanto, la tendencia es que los niños diagnosticados con TEA usualmente, principalmente requieran esas tres terapias: lenguaje, conducta y ocupacional. Entonces, si esas son las áreas que se van a cubrir, es bueno ir evaluando algo más para tener un perfil que les sirva a los terapeutas. Yo sugiero evaluar conducta adaptativa, habilidades intelectuales o cognitivas, aspectos atencionales y perceptivos y funciones ejecutivas si es que estás capacitado para ello. ¿Sí? En este caso yo estoy estudiando neuropsicología y soy psicólogo, entonces incluyo esto en mis evaluaciones. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. En conducta adaptativa, ¿qué es lo que te sirve? ¿Sí? Siguiente, por favor. Tenemos que utilizar test estandarizados. En este caso, yo uso el Vineland 3, ¿sí? Que me da las 4 categorías que ven ahí. Pasamos al siguiente, por favor. Y lo que yo hago es presentar la información en un cuadro, porque visualmente te da información. Por ejemplo, en este cuadro tú puedes ver que hay 4 áreas: comunicación, habilidades de la vida diaria, socialización y motricidad. Y de esas 4 áreas, ¿cuáles son las que están más bajitas? Socialización y comunicación. Entonces, ya te da otro indicador. Aparte de todos los antecedentes que estoy viendo, veo que de todas las áreas que puedan haber estado impactadas en su desarrollo, las que han tardado más en recuperarse o las que están con mayor dificultad de generalización son socialización y comunicación. Y mira qué coincidencia, estos dos indicadores son parte del primer indicador diagnóstico del TEA: dificultades en comunicación y socialización, ¿no? Entonces ya tienes otro indicador a tu favor. Eso para el diagnóstico. Pero de cara a las terapias, pasamos a la siguiente diapositiva, lo que yo hago es tomar los indicadores fallidos de la prueba e intentar transformarlos en objetivos, ¿sí? Em, por ejemplo, en el área comprensiva, ¿sí? Hay un conjunto de indicadores que deberían de consolidarse para que este puntaje en rojo que vimos vaya creciendo. Por ejemplo, en comprensión, que tendríamos que mejorar: ser capaz de memorizar instrucciones. Uy, retrocedamos, por favor. Ser capaz de comprender instrucciones, responder a preguntas con diversos encabezadores, seguir instrucciones de 3 pasos, recordar hacer algo cuando le digan que lo haga, entender lo que realmente quiere decir una persona cuando usa el sarcasmo y demás. Entonces, si bien esto no va a reemplazar una evaluación del lenguaje, definitivamente da una guía para que, por ejemplo, el terapeuta de conducta sepa qué cosa probablemente esté trabajando el terapeuta de lenguaje. Y eso permite articular objetivos. Tal vez es lo más útil que podemos hacer de cara a la intervención. Ahora, este cuadro que ustedes ven ahí, si podemos retroceder una, por favor, esa descripción que estamos haciendo se hace para cada una de las 11 columnas del cuadrito de colores que vieron anteriormente. ¿Sí? Si podemos retroceder una diapositiva, por favor, a la 26. Ajá. Hay 11 columnas, no, la 26. Hay 11 columnas. ¿Sí? De esas 11 columnas, 26, por favor. Las 11 columnas, ajá, vemos que tienen indicadores. Por darles un ejemplo, comunicación tiene 3 áreas: comprensión, expresión y escritura. Y en comunicación, tanto comprensión como expresión están sumamente bajos, están en rojo. En socialización hay 3 áreas: relaciones interpersonales, juego y adaptación, que las 3 áreas están significativamente por debajo para su edad. Entonces, para esas áreas va a haber una descripción similar a la que ustedes ven en la siguiente diapositiva, la número 27. ¿Bien? Y eso aporta muchísimo, porque solo con esa información ya tenemos bastante para que los terapeutas sepan qué hacer en el punto de partida. Siguiente, por favor. Ahora, para que no nos coma tanto el tiempo, las conclusiones, bueno, se las dejo ahí, para que las puedan leer después y están ahí. Es cómo debemos presentar las conclusiones. No solo es decir salió bajo, alto, medio, sino explicar qué significa un percentil, por ejemplo. Si ustedes escuchan o leen informes que hay percentil, el percentil es una medida estadística de agrupación. Eso significa que si una persona saca el percentil 1 en una categoría, por ejemplo, en socialización, perdón, aquí dice que comunicación salió con un percentil de 2. ¿Qué significa eso? Que para el rango de edad de este niño solo supera el 2% de niños de su edad en ese componente, lo cual es sumamente bajo. Entonces ya nos da un marcador objetivo de cuál fue su desempeño en esta evaluación. Cosa que cuando le hagamos una reevaluación, digamos a los 9, 12 meses, si vemos que este percentil no aumentó, hablamos de una tendencia ya a estancarse en ese nivel.
Eso es lo que define un buen diagnóstico, el seguimiento del desarrollo de la persona, no solo un momento puntual. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos de la presunción diagnóstica, y aquí es donde quiero dedicar un poquito de tiempo. Seguramente ustedes abren el DSM-5 y ustedes ya ven cuáles son los indicadores. Hay ciertas sugerencias. El gran asunto, hablemos de los dos manuales. Tenemos dos manuales que hablan del diagnóstico de TEA principalmente, el DSM-5-TR y el CIE-11, ¿ok? El DSM-5 del 2023 y el CIE-11 del 2019, si no me equivoco. ¿Cuál es el asunto? El CIE-11 es un manual que sirve más como para etiquetado de cuadros médicos para la intercomunicación profesional. Si bien te hablo de una descripción, quien da un mayor detalle de cómo se ven esos indicadores es el DSM-5-TR. Pero aún así, el DSM-5 aún tiene cosas por mejorar, porque no operacionaliza lo suficiente. Por ejemplo, pasemos a la siguiente diapositiva. Eh, Uno de los principales retos de los indicadores DSM-5 es que no se han operacionalizado. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el asunto aquí? Hay deficiencias, el primer indicador dice, deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos manifestados por lo siguiente, ¿no? Tanto actualmente como por los antecedentes. Solo voy a leer los títulos en azul. Deficiencias en la reciprocidad socioemocional, deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social y deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones. Entonces, lo que nos falta para poder mantener una mejor comunicación interprofesional es operacionalizar eso. ¿A qué llamamos reciprocidad socioemocional? ¿Cómo se mide? ¿Qué factores tiene? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué se considera normalidad en reciprocidad emocional por cada edad y qué no? Con eso podemos hacer un diferencial mucho mayor. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes ven con números es una operacionalización que aún tiene que seguir especializándose, pero va por ahí. Por ejemplo, en el punto A, deficiencias en la reciprocidad socioemocional, ¿qué tenemos que explorar? ¿Cómo inicia o responde a interacciones sociales o cómo iniciaba o respondía a interacciones sociales? Y ahí pongo entre paréntesis, se consideran los hitos tempranos del lenguaje y la comunicación, lo que les mencioné. El hecho de que un niño no use el señalamiento, no introduzca gestos en sus actos comunicativos, no sostenga el contacto visual, no pueda involucrar visualmente a otras personas en sus interacciones, ya es un indicador del punto uno. Tal vez ya tiene 6 años y ahora sí lo hace, pero de pequeño no lo hizo. Ese indicador, ese antecedente, suma al diagnóstico. Cuando muchas personas solo quieren ver en ese momento si inicia o responde. ¿Y qué sucede si te encuentras con un niño que ya estuvo 3, 4 años en terapia, ya ha logrado eso, pero con mucho esfuerzo? Ese indicador se enmascara, ¿verdad? Igual el punto 2, acercamiento típico, atípico o anormal a nivel social. ¿Cómo definimos eso? No hay una definición clara. Entonces tenemos que buscar operacionalizar eso para que podamos definirlo bien y no caer en imprecisiones o suposiciones propias del sesgo de cada evaluador. Eso tal vez es lo que trae más problemas cuando nosotros intentamos abordar casos, que nos guiamos mucho del sesgo de lo que suponemos que es, pero no intentamos operacionalizar o homologar conceptos. Y la operacionalización nos puede dar la solución a ese problema. Por ejemplo, ¿cómo vemos el acercamiento atípico en las personas? Cuando el niño o la niña lleva de la mano sin contacto visual en niños bajitos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un niño muy hábil? Otro modo de acercamiento atípico es cuando hay niños que se acercan a alguien y quitan una cosa con tal de que esa persona lo persiga, como otro niño. Uno puede decir, ah, mira, está jugando, está socializando, pero no. Hay muchos niños que no saben cómo iniciar una interacción y el modo en que lo hacen es empujando a otro niño para que lo persiga o tomando un objeto para que lo persiga. Y la única interacción es solo corretear. No es un juego, no hay una intencionalidad, no hay mayor propósito que solo la persecución. También es un indicador que se acerca. Pero miren, eso aún no está establecido de manera homologada y compartida. Así como ese ejemplo, lo que ven en las diapositivas y lo que se van a llevar ustedes es una operacionalización que permita transparentar el proceso. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El segundo indicador también está operacionalizado tal como ven en la siguiente diapositiva, en la número 32, ¿sí? Ahorita la van a pasar seguramente. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Entonces, ahí van a ver movimientos, usos de objetos, habla estereotipada repetitiva. Ahí vemos estereotipo motriz simple, autolesiones, alineación de objetos, juegos repetitivos, habla estereotipada, ecolalia inmediatas y diferidas. Incluso falta frases idiosincráticas, no, ahí está, e inversión pronominal. Entonces,
¿Cómo definimos un habla estereotipada, por ejemplo? ¿Cómo definimos una ecolalia? ¿Cómo diferencias una ecolalia de una repetición simple? Son aspectos que si bien, por ejemplo, el manual del A22 o el ADR intentan definir, no son conceptos que estén homologados todavía. Entonces, intentar operacionalizar todo lo que están viendo ahí, así que nos comuniquemos entre profesores. Siguiente diapositiva, por favor, ya para ir dando finalización. Entonces, para que tengan una noción, en la presunción diagnóstica lo que tenemos que hacer es encontrar toda la información necesaria para que esos indicadores, más los otros tres que hemos hablado, se cumplan y lo podamos poner en evidencia. Entonces, para el primer indicador que pusimos en azul, déficit persistente de comunicación e interacción social, tanto anterior como presente. ¿De dónde vamos a sacar información? De los antecedentes, de la escala de conducta adaptativa que tú vas a utilizar. Si vemos que comunicación y socialización están más bajos que el resto, también es un indicador. De los test de inteligencia, muchos niños con TEA salen bajos en comprensión verbal, sobre todo en los test complementarios, ¿no? De comprensión, vocabulario y demás. La observación directa. Vas a observar inmediatamente si hay dificultades en comunicación e interacción en ese primer contacto que estamos viendo. Reporte de padres y profesores. Hacer una entrevista donde les preguntemos, con base en los indicadores que has visto en la diapositiva anterior, suma muchísimo, porque hay aspectos de su interacción que tú no vas a ver en el aula y que los papás tal vez no sepan que son un indicador, pero con tu guía pueden llegar a descubrirlo y reportártelo. Test estandarizados como el ADR o el A22 y si es que hay otros informes previos de psicología y lenguaje, también debe haber información sobre eso. Entonces, mira, estamos rompiendo con el mito de que los déficits pertinentes en comunicación e interacción social solo se sacan con helados o solo se sacan con la observación inmediata. No, hay todo un historial previo que tiene que ser estudiado. Siguiente diapositiva. En el punto B, patrones de comportamiento repetitivos e intereses restringidos, también hay muchas fuentes de referencia. Referencia de antecedentes, lo que ya mencionamos, el test de Vindeland. ¿Por qué? Porque hay, primero, en socialización y específicamente en adaptación, hay muchos indicadores que tienen que ver con la inflexibilidad, con el cambio de rutinas y demás. Y también, en la parte final del Vindeland, por ejemplo, hay indicadores de conducta desadaptativa. ¿Sí? Tanto internalizado como externalizado. Los que han visto el test ya lo sabrán. También la observación directa, la evaluación funcional de la conducta, el reporte de los padres y profesores. El A22 en su parte final te habla un poquito de comportamientos repetitivos y búsqueda sensorial. La escala de conducta repetitiva revisada, que es una escala que se encuentra disponible en la web de ABA España también, y otros informes anteriores. Siguiente diapositiva. El tercer criterio, si los síntomas están presentes desde el inicio de la infancia. ¿Cómo lo sabemos? Con la referencia de los antecedentes, con el reporte de los padres y profesores y con la aplicación de una entrevista como el ADR. También otros informes anteriores te pueden dar luces de eso. El siguiente punto, por favor, sería si hay una alteración significativa de la conducta adaptativa. Principalmente, esto lo vas a saber con el puntaje de la prueba de conducta adaptativa que vas a sacar. Si hay si hay digamos que una diferencia significativa en el puntaje, sale moderadamente o bajo, ya tenemos un indicador ahí de que esos indicadores que estamos viendo están impactando en la autonomía de la persona y ya es un indicador para confirmar. Otras fuentes de información, referencia a antecedentes, si te dicen no, no puede participar en una clase como otras personas, no puede estar en el cine con nosotros, no podemos ir a comer a un restaurante, también es un indicador. La observación directa, si el niño no se puede ajustar a las rutinas que tú le propongas de juego de tareas en casa. Hay otras pruebas especializadas, por ejemplo, el AVAS 2 y el AVAS 3 tienen un complemento más específico como el DAPS, que habla sobre la afectación en conducta adaptativa dirigida al diagnóstico de discapacidad intelectual, pero en este caso también nos sirve. La escala de conductas repetitivas que ya mencionamos anteriormente y otros informes anteriores de psicología y lenguaje. Y el punto E, la siguiente diapositiva, nos habla de que este diagnóstico, si pueden pasar al siguiente, por favor, que este diagnóstico tiene que ser excluido de otras condiciones que expliquen mejor los síntomas. ¿Cómo podemos saber si está excluido o no? Porque ese indicador usualmente es a verificar. Yo siempre lo pongo como pendiente a verificar. Cosa que con un informe van con el médico y el médico le termina de decir, mire, no hay ninguna condición médica que explique todo esto que el psicólogo ha encontrado. Por ende, el diagnóstico es TEA. O le digan, no, que es un caso que yo tuve. Un niño que por una infección viral tuvo una inflamación de la zona medial del cerebro, de la amígdala, lo cual derivó en muchos problemas de conducta.
Una vez medicado, estos indicadores remitieron y el diagnóstico fue descartado. Entonces, qué importante es ir con esta información previa a hablar con otros profesionales, ¿sí? ¿De dónde sacamos esta información? De referencia a antecedentes, y te hablan de que ya han pasado por el médico y el médico descartó condiciones orgánicas, reportes de padres y profesores, observaciones de conducta inmediata o también otros informes. Cabe mencionar que es recomendable que este aspecto se explore porque puede ayudar a advertir ciertos rasgos sobre los cuales el médico competente pueda ahondar. Por ejemplo, una condición genética subyacente. Si tuvieras el síndrome de Rett o el síndrome X frágil, el médico sería el encargado de ahondar más en esa condición. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo ponemos la conclusión? Y acá quiero hacer un énfasis, creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero vale la pena. ¿Por qué es importante poner la conclusión? Primero, porque vas a exponer lo que tú has llegado a saber. Por lo expuesto, se concluye que Franco, vemos que el niño se llama Franco, al momento de la evaluación, tiene un perfil correspondiente al diagnóstico de trastorno del espectro autista. Miren, yo no estoy diciendo tiene trastorno del espectro autista. Su perfil corresponde a la descripción de este manual. Lo que ves entre paréntesis son los códigos tanto del DSM-5 como del CIE-11, porque en ambos se menciona el TEA, con una dimensión de afectación social, que es el primer criterio, de nivel 2. ¿Por qué? Porque se ha visto que en esta área se requiere un apoyo sustancial. Y una dimensión de comportamientos repetitivos y intereses restringidos también de nivel 2, con un compromiso de procesos cognitivos y del lenguaje. En este caso, este niño fue evaluado en inteligencia, solo que ya no me dio tiempo para incluir tema de inteligencia porque hablaríamos demasiado y nos faltaría tiempo. Y esta especificación es importante. Es importante tener en cuenta que un diagnóstico de TEA no es el que define el total de la intervención. Esto lo hace, ¿qué cosa dijimos? El perfil de capacidades. Es tal vez lo más útil para empezar. En la primera parte, el diagnóstico resulta crucial ¿para qué? Y aquí viene la gran afirmación que quiero dejarles a ustedes. Muchos dicen, quiero un diagnóstico para empezar mi intervención. Eso no es así. Lo que define la intervención es tu perfil, pero el diagnóstico sí sirve y sirve de mucho. ¿Para qué sirve? Para dos cosas. Primero, es una herramienta de comunicación entre profesionales. Si entre profesionales hablan de TEA nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya tienen una noción de más o menos por dónde va el niño. Y además, tener un diagnóstico de TEA confirmado nos permite anticipar cuál va a ser la posible progresión del desarrollo del niño. ¿Qué significa eso? Que si yo sé que un niño tiene TEA, yo sé que a lo largo de su vida, las habilidades de comunicación y socialización que debería de lograr para su edad siempre van a requerir un apoyo adicional para terminar de madurar. Entonces ya me adelanto. Por ejemplo, un niño que tiene 4 años y es diagnosticado con TEA, se le tiene que trabajar duro y parejo las habilidades de teoría de la mente para que iniciar 5 años vaya muy bien. Cuando vayamos a primer grado, posiblemente este niño tenga facilidad para adquirir símbolos, aprenda letras, números de muy temprana edad, pero cuando le pregunten aspectos inferenciales sobre la lectura que le han hecho, le cuesta inferir. Cuando llegue a tercer grado y todas las clases se basen en comprensión de lectura inferencial, va a tener dificultades si no hay una intervención en aprendizaje. Entonces, miren, sin conocer a este niño ficticio ya puedo anticipar posibles dificultades. Y si las anticipamos a tiempo, podemos hacer muchísimo para apoyarlo, para mitigar los efectos negativos del cuadro diagnosticado. Entonces, cuando hablemos de aquí en adelante de diagnóstico de TEA, no hay que seguir diciendo que el TEA es la condición necesaria sine qua non para intervenir. No, el perfil es lo que nos permite intervenir y el diagnóstico nos permite proyectar la progresión posible de su desarrollo, lo cual nos permite anticipar y planificar las intervenciones y apoyos que el niño necesite a lo largo de su vida. Siguiente diapositiva, por favor. Conclusiones finales. Operacionalizar los indicadores transparente el proceso diagnóstico para que todos tengan una noción clara de cómo el profesional de la psicología toma decisiones. Eso es algo que yo quiero corregir con mi práctica y me gustaría mucho que se difunda. Cualquier persona que ha leído un informe mío sabe qué indicadores yo vi y qué no vi para tomar una decisión y decir, este niño tiene tal diagnóstico. Entonces, imaginemos que yo me equivoco, ¿qué puede pasar? La persona tiene toda la información que yo vi y la puede contrastar. Puede decir, Gianfranco, mira, acá veo de los 10 indicadores que me pones, 7 no se han comprobado. Los acabo de verificar, los puse a prueba, hablé con su profesora y ya no están. Entonces, tu diagnóstico cambia. Y eso está muy bien, porque si no ponemos eso,
es como si el psicólogo fuera un gurú, un adivino, ¿no? Yo veo a este niño, ya, para mí es TEA y no hay discusión. Eso es pésimo en ciencia. Así no funciona la ciencia y la psicología busca ser una rama basada en la evidencia, ¿no? Que se alinea a los cánones científicos de la práctica clínica. También sirve como una guía detallada para guiar y articular los esfuerzos. Esos cuadros que tú ves con la descripción de los indicadores que tiene y no tiene, le sirven muchísimo a los terapeutas. Muchísimos terapeutas han comunicado conmigo agradeciendo que haya esa descripción, porque a veces decir, el niño tiene un desempeño bajo en las capacidades conversacionales, pero ¿cuáles? Entonces el terapeuta de lenguaje, así no tengo un informe de lenguaje, sabe por dónde empezar. El niño tiene dificultades sensoriales, ¿cuáles? Yo puedo reportarte conductas que se asocian a problemas sensoriales, pero yo no puedo asegurar que son problemas sensoriales porque no soy terapeuta ocupacional. Pero la conducta es el lenguaje que todos podemos hablar, ¿sí? Entonces, transparentar la información y sustentarla es una buena práctica profesional. Sirve también como una guía detallada para guiar y articular los esfuerzos, ya lo leí, y hacer una medición psicométrica permite hacer un seguimiento de su evolución. Ese cuadrito de colores que ustedes ven en conducta adaptativa y me sirve muchísimo en la evaluación pre y post. Porque si, por ejemplo, vemos ese cuadrito, ¿no? Y vemos que comunicación y socialización están sumamente bajos, más bajos que el resto, ¿sí? Ahí está, exactamente, gracias, el cuadro 26. Si vemos que comunicación y socialización están bajos, si pasa un año de intervención, es seguro, es casi seguro que el niño va a ganar más habilidades que cuando le evalué. O sea, si yo evalúo a un niño ahora, ¿no? En noviembre del 2024, si viene a noviembre del 2025, yo estoy seguro que este niño va a tener más habilidades. El asunto es si esas habilidades han evolucionado al ritmo que su desarrollo orgánico, que las exigencias del entorno no superen por mucho a las capacidades, porque cuando pasa eso, ya hablamos de una discapacidad intelectual asociada o una afectación cognitiva permanente. Bien, entonces, creo que la última diapositiva son las preguntas que ustedes tienen. Espero que en este tiempito que he tenido que correr con todo, pueda haber sido de utilidad para ustedes y nada, no presto a responder las preguntas que estén disponibles en el tiempito que tengo. Ya está. Ok, gracias Franco, gracias. Realmente muy importante la ponencia del día de hoy y con respecto al tema que hablabas, ¿no? De los antecedentes, de la prematuridad extrema. Hemos trabajado, yo he venido trabajando en la maternidad de Lima y sí hubo varios casos donde la gran mayoría bueno, pues bebitos de 25 o 24 semanas que llegaban pues no a sobrevivir, a pasar el proceso y pasaban para pediatría, tenían esta dificultad, alguna de la gran mayoría pues indicadores, ¿no? De Asperger o de autismo, ¿no? Es más, ¿te parece? Pues ahorita podemos planear ya una posible investigación o algo para Sí, poder trabajar, a ver qué tal está la correlación ahí y si es que sí, de realmente hecho que hay un existe factor de eso. predicción que está muy presente. El tema de las dificultades prenatales y perinatales son los indicadores que más correlacionan en temas de neurodesarrollo. Es casi una correlación, no de uno, pero sí muy cercana. Sí, pues sí, yo con los casos que he visto, digamos, de los Hay una tendencia, tres, ¿no? hay una prevalencia bastante fuerte, ¿no? A desarrollar, digamos, Sí, en su gran mayoría. es Ok. cierto eso. Eh, también te quería, bueno, para no poder alargar más esto, te paso las preguntas de los A ver, participantes. sí, Me coméntamelo, por dice, favor. Andrea, me dice, Ya, la evaluación y abordaje de TEA en adultos, línea del tiempo de evolución del diagnóstico de TEA. ya. Bueno, eso es todo un tema, es un curso completo, pero lo que podríamos ir diciendo es que, tal como les dije, si una persona es diagnosticada con TEA a lo largo de su vida, va a necesitar un monitoreo en las tres áreas que mencionamos: comunicación, interacción, interacción social y comportamientos repetitivos e intereses restringidos. El asunto es que cuando llegamos a la vida adulta de una persona TEA1, por ejemplo, los comportamientos repetitivos se vuelven verbales. Entonces, una persona con TEA adulta sin intervención tiene un factor de riesgo alto para la rumia, la ansiedad y posteriormente la depresión. Sabemos que hay un espectro entre ansiedad y depresión. Desarrollo de TOC como una comorbilidad. Entonces, trabajar de temprana edad previene ese tipo de consecuencias. Ok, Franco, perfecto, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta nos hace María Fe.
¿cuál es la prueba más confiable para descartar TEA? Ninguna. Como dijimos, no existe una prueba que nos diga tiene o no tiene. Lo que hace que el diagnóstico sea preciso es todo lo que vimos en las diapositivas. Un proceso comprensivo, acumulativo y sustentatorio que cubra todos los indicadores del DSM-5 minuciosamente, tal como hemos visto. Entonces, el A22, el ADR, las pruebas más conocidas, sirven de mucho, pero no son suficientes para el diagnóstico. Muy cierto, muy cierto. ¿El diagnóstico solo puede dar el neurólogo o el psiquiatra? Eso Ese ya es un viene... tema administrativo. O sea, yo recuerdo que había un profe mío me decía, el autismo tiene que ser diagnosticado por la persona que sepa, pero sería injusto cargar con la responsabilidad de saber quién sabe al papá o a la mamá. El papá o la mamá no tiene por qué saberlo. Es un tema más legal. Yo creo que hay que diferenciar el diagnóstico para la intervención y el diagnóstico para aspectos legales. El diagnóstico para la intervención yo sugiero mucho que sea con una evaluación profunda y precisa por un psicólogo, porque tiene más tiempo disponible. Hay médicos muy competentes, pero vengan niños 10, 15 minutos y con eso es imposible barrer con toda la información que se necesita. Pero si usted necesita un diagnóstico legal, acuda al personal médico que es quien puede darlo. Claro que sí, más en la afluencia del al ámbito hospitalario. Claro, tienen 20 tanta carga laboral que sería injusto reclamárselo, ¿no? 25 pacientes para 6 horas, imagínate. Exacto, imposible hacer un diagnóstico preciso. Es la verdad. Ok, siguiente pregunta. Me dice Wildo, ¿existen herramientas de cribado aparte del ADIR o ADIR R, perdón, la pronunciación, o ADR. A2? Ajá, Ajá, ADIR, primero, para el diagnóstico de sí, TEA. hay pruebas de cribado y pruebas diagnósticas. ¿Ya? Las pruebas de cribado son como un primer filtro. Ya. Tenemos el MCHAT, tenemos el ASPQ. Hay varias pruebas que son indicadores de riesgo que el papá o mamá llena y te dicen, uy, por los indicadores que marcas puede que haya trastornos del espectro autista. Y después de pasar ese primer filtro, ya se usan pruebas diagnósticas, pruebas más profundas y que luego dan los indicadores como el ADR o el A22. Entonces, esas pruebas, las últimas que he mencionado, no son de cribado, son de diagnóstico, ¿sí? Oh, Y las ya. de cribado son las previas que mencioné. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, y la última pregunta viene de Milagros en inteligencia. ¿Qué pruebas utilizarías, no, en adaptación por Vineland o no ABAS? Ya, ambas pruebas son muy buenas. El Vineland 3 y el AVAS 2 son las que más se utilizan en investigación. Es más por un tema de disponibilidad del centro en que trabajas. Yo uso el Vineland 3 más porque me he acostumbrado más a ella, ¿no? Por costumbre. El AVAS tiene también una estructura muy parecida e incluso hay otras pruebas como el PEDICAT, que es una que recientemente ha salido. Aún no la conozco, pero tengo que leerla. Pero mientras la prueba te permita recoger ordenadamente los indicadores, te permite decir si tiene a nivel bajo la conducta adaptativa y te permite sacar indicadores para la intervención, es una prueba muy útil. No tienes que pelearte una u otra, ¿no? Mientras te dé la información para el perfil y el diagnóstico, es útil. Claro, pues, ¿no? A lo que mejor le acomode a cada psicólogo Claro, y también. lo que tengas disponible, porque no todos los psicólogos tienen acceso a pruebas. Eso también, y el costo. Exacto. Dios mío, ni hablar del costo. Ok, y bueno, creo que esta última es de Blanca, más que una pregunta, me parece un comentario. En mi caso, Ajá. soy del ámbito educativo, no realizo evaluaciones formales, no obstante, me interesa el tema, comprender y actualizarme sobre ello. Muchas gracias, dice, pues, ¿no? Claro, claro, que siga Digital Health, a ver si sacamos un curso. Ah, claro, sí, bacán, ya. No, hay que Es hablar más bien en, sobre el tema de poder hacer la investigación con este hospital de la maternidad que te digo para ver la Hagamos correlación. todo. Sí, sí, Ah, sí. Todo lo que dé información está perfecto. Y si me permites un comentario final, hay algo adelante, que adelante, siempre dicen doctor. mis profesores y yo comparto. No hay nada más práctico que una buena teoría, ¿sí? Entonces, todo lo que has visto en las diapositivas es eso, es traducir a conductas sumamente operativas lo que en general menciona el manual. Y a veces nosotros sentimos que tenemos que esperar la prueba elegida para el diagnóstico y eso no es así. Tal vez nunca llegue una prueba que permita con uno o dos indicadores si tiene TEA. O si llega, bienvenido, pero no va a ser de los psicólogos, sino de los genetistas. Entonces, lo que se necesita ahorita es organización y estructura para barrer indicadores y sacar conclusiones, manejo de data. ¿No? Entonces, la inteligencia artificial ahí tiene un gran campo, ¿no? Y es tal vez para donde vamos a ir. Lo más probable, doctor, lo más probable. Hay que estar Ujú. listos.
Por ahí va. Sí. Ok, doctor. Muchas gracias. Esta ha sido la ponencia del doctor Franco Tejada Flores, quien le da un muy fuerte agradecimiento y a todos los participantes. Nos estaremos viendo, doctor, y tenemos que tener más comunicación para el tema de la investigación que queda Claro ya que sí. en manos. Listo. Bye bye, doctor. Cuídese. Un Chao, abrazo. chao. Nos Hasta vemos. luego.